Todos, buenos días. Quiero hacer este video para aclarar eh, o de pronto recalcar eh, un aspecto importante cuando hablamos de absorción. Habíamos hablado de un concepto de relación mínima líquido-gas y en las clases pasadas habíamos elaborado este diagrama y sobre este diagrama quiero que nos entremos a trabajar nuevamente. Vamos a ver dos diapositivas y sobre ellas trabajaremos, una relacionada a la relación mínima líquido-gas cuando es una absorción y a la relación mínima líquido-gas cuando es una desorción, con el fin de aclarar de pronto un aspecto que nos quedó creo que un poco enredado y lo trabajamos de una forma incorrecta en una clase anterior. Quiero que miremos primero entonces el aspecto relacionado con la absorción. Les pido que se detengan un momento, unos segundos, y analicen cuál es el objetivo de una absorción. Recuerden ustedes que el objetivo de una absorción es, tenemos una corriente gaseosa, o sea que si tenemos una corriente gaseosa yo sé cuánto vale G1, cuánto vale Gs, y sé que esa corriente gaseosa tiene un soluto que necesito remover, razón por la cual yo conozco Y1 o si la tengo expresada en función de sus presiones parciales. El objetivo de la absorción es ¿qué? Es reducir esa concentración de soluto hasta llevarlo a una cantidad Y2, ¿cierto? Si yo conocía GS al principio, pues GS recuerden ustedes que es constante y también lo conozco. Ahora bien, eso lo conozco. ¿Qué conozco también? Yo conozco con qué líquido voy a trabajar, o sea que conozco la composición X2, conozco qué líquido es, pero la cantidad de líquido que voy a utilizar, L sub S, puede ser variable, ¿cierto? No es una incógnita, pero puede ser variable. Y depende de la cantidad de líquido que use, pues también eso va a generar qué tanta corriente líquida va a salir o en qué características va a salir. Entonces quiero que esta información la tengan ustedes muy presente para empezar a hacer este diagrama. De acuerdo entonces con estas premisas, entonces nosotros sabemos lo siguiente para empezar a trabajar en este diagrama. Nosotros sabemos que yo necesito trabajar con una composición Y1, ¿cierto? Esa composición Y1 se va a reducir ¿hasta dónde? Hasta una composición Y2. Voy a colocarla aquí, ¿cierto? Y esa composición Y1 y Y2, pues yo las voy así decirlo, poner en contacto con unas concentraciones de líquido. Entonces vamos a colocar aquí, algo, no me voy a ir tan allá, alguna de estas dos iniciales es X1 y alguna es X2. Entonces quiero que mientras borro aquí, ustedes analicen cuál es X1 y cuál es X2. Ahora bien, ¿qué podríamos decir acá? Aquí la embarramos, estamos trabajando con este es nuestro diagrama, volvamos aquí nuevamente, yo necesito pasar desde Y1, mi composición, que sería mayor, pasar hasta una composición Y2, ¿sí? Sabemos que Y1 es mayor a Y2, razón por la cual nuestro diagrama está bien escrito para esa corriente. Ahora hablemos de las corrientes X1 y X2, ¿cierto? Analicemos, o ya tuvieron tiempo ustedes de analizar, el disolvente entra con una concentración baja, X2, y lo que ocurre es que ese disolvente a medida que va pasando por la columna va a ir ganando soluto, razón por la cual vamos a llegar a la composición X1. Ahí tenemos entonces nuestro esquema. Listo, entonces tenemos ahora que este punto Y2 y X2 lo vamos a analizar como el inicio de mi equipo, ¿cierto? Y según este esquema, el inicio de mi equipo está en esta parte, ¿cierto? Entonces tengo el inicio de mi sistema, ¿sí? Y vean ustedes que el inicio de mi sistema está relacionado, pues podríamos trabajarlo con la corriente de líquido, ¿cierto?
la corriente de líquido va a empezar a ganar, ¿cierto? X2 va a empezar a ganar hasta llegar hasta el final del ejercicio de la columna con un X1. Y esto es lo que ocurre, ¿cierto? A medida que voy a avanzar en la columna, voy a dirigir desde X2 hasta X1. Pero ¿qué tanto voy a separar yo? ¿Qué tanto voy a llegar hasta X1? ¿Cierto? ¿Qué tanto soluto va a ganar? Entonces quiero que empecemos a analizar eso. En ese orden de ideas, entonces, recuerden ustedes que yo construyo mi línea de operación desde el inicio del sistema, ¿cierto? Desde el inicio del sistema, yo puedo construir mi línea de operación. Vamos a trabajarla aquí. Tengo mi línea de operación y lo que me interesa a mí es que mi línea de operación vaya desde Y2 hasta Y1, ¿cierto? Pero vean ustedes que desde Y2 hasta Y1 puede tener infinitas posibilidades, ¿sí? Puede tener infinitas posibilidades relacionadas con su pendiente. En cada una de estas pendientes, de la forma en que las estoy moviendo aquí, doy cumplimiento a mi problema. Doy cumplimiento a mi problema y quiero que analicemos entonces cada uno de los casos extremos. Primero partamos de cuál hecho. El hecho de que esta pendiente de la relación entre L sub S sobre G sub S, ¿cierto? Y recuerden también ustedes que L sub S sobre G sub S, de ahí este valor G sub S lo conocemos, ¿cierto? Entonces si ese valor G sub S es conocido, esta pendiente se estará moviendo a la izquierda o a la derecha debido a las variaciones de LS, ¿cierto? Ya vamos a saber si es LS muy grande o LS muy pequeño. Y para ello quiero que empecemos con este ejercicio. Esta pendiente verde puede llegar en un caso extremo a ser esta pendiente roja, ¿cierto? Entonces analicemos esta pendiente roja. Primero, entonces digamos la línea roja, la vamos a colocar cada una con el color correspondiente. Tengo un valor de L sub S sobre G sub S. Recuerden ustedes que una línea vertical tiene una pendiente que es infinita. ¿Y qué pasa con esa pendiente infinita? Si mi G sub S, aquí pueden pasar dos cosas, ¿cierto? Si mi G sub S es constante, lo que puede indicar esto es que el LS es muy grande. Tengo un LS que es impresionantemente grande. O tengo un G sub S que es muy pequeño, que tiende a cero, ¿cierto? Estos dos casos me llevarían al mismo resultado. Analicemos también qué está pasando. Según la línea de operación, vean ustedes que esta columna sí está cumpliendo con su función. ¿Por qué? Porque está pasando desde Y1 hasta Y2. Sí cumple su función, pero ¿a qué costos? Está usando una cantidad de líquido que es muy grande, ¿cierto? Su cantidad de líquido es muy grande, lo que genera muchos costos. Y también podemos hablar de lo siguiente. Vean ustedes que la línea roja lo que está diciendo es, la corriente gaseosa sí está entregando soluto y la corriente líquida sí la está recibiendo, pero esta corriente líquida es tan grande en comparación con la corriente gaseosa que esa llegada del soluto no está cambiando casi en nada o en nada su composición. Es como que yo les dijera que ustedes van a una laguna y le agregan una cucharada de sal, ¿cierto? Si esa sal se va a mezclar, pues ¿cuál va a ser el cambio en la concentración en la laguna con respecto a una cucharada de sal? Es muy baja, pues no es representativo. Entonces tenemos el primer caso. Ahora la otra pregunta es, ¿cuántas etapas tenemos aquí? Digamos que tenemos 0 etapas, no necesitamos ni siquiera una etapa y ya el intercambio es, o el problema, por lo menos el contacto se da instantáneamente, ¿cierto? Necesitaríamos cero etapas, en la realidad necesitaríamos por lo menos una etapa. Pero esta operación digamos que no es como muy válida, por así decirlo. Vamos al otro extremo. El otro extremo es un caso en el cual tengo, voy a cambiar el color de esta, recuerden ustedes, tengo esta línea de operación, pero recuerden también ustedes que la línea de operación nunca puede pasar la línea de equilibrio, entonces por eso la voy a dejar hasta ahí y voy a colocar un color, coloquemos un color naranja, ¿cierto?
Ahora vamos entonces al caso 2. Vamos a buscar un color naranja aquí. Caso 2. También tengo un LS sobre un G sub S. ¿A qué es igual? Una línea horizontal tiene pendiente igual a 0. De la misma manera que tenemos arriba, pasan dos cosas. O que el LS es igual a 0, o que el G sub S es muy grande. Si el G sub S es muy grande, esta pendiente tiende a ser 0. ¿Y qué ocurre aquí? Primero, no es, digamos, que no está cumpliendo con el objetivo. El objetivo de la absorción era que la concentración pasara de Y1 a Y2. En este caso, aquí no hay cumplimiento de esa condición, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí está ocurriendo? Bueno, es que la cantidad de gas es tan pequeña, la cantidad de líquido es tan pequeña, que cualquier entrada de soluto está generando un cambio en su concentración. Vea usted que este líquido sí cambió su concentración. Pasó de X2 a un X, ¿cierto? Recibió, por así decirlo, muy poquitico soluto, ¿sí? En una sola etapa recibió muy poquito soluto, eso generó un cambio en su concentración, pero esa recepción de soluto fue tan baja para la corriente gaseosa que digamos que no se manifiesta en un cambio en esa corriente. Entonces ese caso extremo digamos que no está cumpliendo con lo que necesitamos nosotros, razón por la cual tenemos que movernos entre ese límite, y ni siquiera este límite naranja es válido. Nos tenemos que mover entre cuáles límites. Los límites para los cuales me voy a mover son los siguientes. Me voy a mover desde la línea vertical hasta la línea del equilibrio, pero con la condición de que sí debo cumplir con mi problema. Y mi problema yo lo cumplo si me voy moviendo así. Ya sabemos entonces que líneas más pendientes indican que hay muy poco gas, o en este caso hay mucho líquido, y a medida que me voy moviendo es menos líquido, porque la pendiente está siendo cada vez más pequeña. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Físicamente puedo llegar hasta aquí. Hasta ahí podré llegar. ¿Y por qué hasta ahí puedo llegar? Vamos a escribirlo entonces. Vamos a cambiar de color. Vamos a trabajar con este azul. Esta línea tiene una pendiente, L sub S sobre G sub S, una pendiente cualquiera. Coloquemos M de la línea de operación. Pero vean ustedes que esta es la pendiente más pequeña a la cual yo puedo llegar. Entonces esta es la pendiente mínima, ¿cierto? Esta es la pendiente mínima a la cual yo puedo trabajar. ¿Y por qué puedo trabajar? Porque digamos que con esto cumpliría. ¿Por qué estaría cumpliendo? Porque estaría pasando desde Y1 hasta Y2. Sí se está cumpliendo, ¿cierto? Y ahora bien, por aquí hablemos. Uno diría, bueno, usé muy poquito líquido, razón por la cual los costos también son bajos, está bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando una línea de operación toca la línea de equilibrio? Que tengo un número de platos infinito, y esto genera también costos infinitos. Y recuerden ustedes por qué son platos infinitos. Pues porque si hacemos el conteo, recuerden ustedes que uno cuenta desde el inicio, tengo un escalón, tengo dos etapas, tengo tres etapas, aquí vamos muy bien, tengo cuatro etapas, cinco etapas, pero a medida que llegue aquí, se van a volver los platos infinitos en esta parte. Por esa razón, esta pendiente es la que denominamos como LS mínimo, ¿cierto? El LS mínimo sería la pendiente mínima multiplicado por el G sub S. Recuerden ustedes que el G sub S yo lo conozco, lo tengo en mi problema. Pues de esta forma yo puedo determinar el LS mínimo. ¿Qué dicen los problemas? Bueno, usted va a trabajar su LS real, va a ser igual 1.5 veces su LS mínimo. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Calcular la pendiente mínima. Con esa pendiente mínima puedo calcular la cantidad de LS mínimo, y al multiplicarlo por ese factor, pues vean ustedes que eso es lo que ocurre, aumentar la pendiente. Si aumento la pendiente, digamos que esta línea verde es 1.5 veces la pendiente mínima multiplicado por LS sobre GS mínimo, es esta pendiente.
Esa es la forma para nosotros comprender y tratar de interpretar el tema de cantidad mínima de líquido. Por eso hablamos de la cantidad mínima de líquido cuando estamos hablando de absorción. Ahora el interés es que hablemos de la desorción y también tenemos que devolvernos a analizar qué era la desorción. Entonces primero analicemos qué era la desorción. La desorción es un caso inverso a la absorción. En este caso yo tengo un líquido que tiene unas concentraciones de cierto soluto. Entonces yo conozco cuánto líquido tengo, conozco LS, conozco L2 y conozco la composición de ese líquido. Ese líquido, digamos que tiene una cantidad de soluto que es muy alta, perdón, o que debo limpiar, razón por la cual lo pongo en contacto para llegar a ¿qué? A una concentración X1, el LS sería constante, razón por la cual yo conozco todo lo de mi corriente líquida, sé hasta dónde debo llegar. Sigamos, lo voy a poner a ¿qué? En contacto con un gas, ¿cierto? Entonces yo sé qué gas tengo, qué composición tiene mi gas. Sé cómo es el gas, lo que no sé y lo que yo puedo variar es cuánta cantidad de gas debo usar, ¿cierto? Si uso más gas, pues por ende tendría una mayor absorción. Entonces vean ustedes aquí que este es un problema, digamos que podemos plantearlo de la misma manera, pero que tiene objetivos muy diferentes. Y hablemos un poquitico de esos objetivos. El objetivo de mi corriente líquida es pasar desde una corriente muy alta, una composición alta, X2, llevarlo hasta una composición X1, según el diagrama como lo estoy trabajando, ¿cierto? Mi objetivo es llegar hasta X1, ¿sí? Y hablemos aquí de listo. Yo conozco, ¿qué conozco en mi fase gaseosa? Pues en mi fase gaseosa tengo un Y2, que se esperaría que fuera mayor al Y1, ¿sí? Tengo un Y2 que se esperaría que fuera mayor al Y1. ¿Por qué? Porque el Y2 es el que está recogiendo soluto de la corriente gaseosa, razón por la cual su salida va a ser mayor. Ahora bien, en este caso, conozco yo cuáles son mis condiciones Y1 y X1, digamos cuáles estarían en el final de la columna, ¿cierto? En el final. Recuerde que ese es el inicio de la columna. Y cuando contemos platos, recuerden, o etapas, contamos desde aquí. 1, 2, 3 hasta la etapa NP o N. ¿Listo? O N mayúscula. ¿Qué está ocurriendo acá entonces? Entonces recuerden ustedes que yo voy a plantear mi línea de operación. Mi línea de operación puede ser esta, ¿cierto? Voy a plantearla aquí. Esta línea de operación que acabé de dibujar, vean ustedes que cumple con lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Mi objetivo era que desde X1, ¿sí? Que desde X2 el líquido perdiera soluto hasta llegar a donde, a X1, ¿sí? Utilizando un gas que tiene una composición Y1 conocida, y lo que voy a desconocer es a cuál Y2 llego, ¿cierto? Y analicemos algo aquí. Si yo voy a remover la misma cantidad de soluto, si uso más gas, pues mi composición va a cambiar menos. Si uso menos gas, el cambio en mi composición de soluto va a ser más. Nuevamente con el ejemplo que vimos ahorita de los límites. Si yo voy a usar mucho aire, por ejemplo, para remover 1 kg mol de acetona, pues la concentración de ese aire no va a cambiar tanto que si uso la mitad de aire o un cuarto de ese aire, ¿cierto? Entonces, esta pendiente L sub S sobre G sub S sigue siendo la misma, es la que me va a determinar cómo es el cambio en la composición de la corriente gaseosa. Ahora era para la corriente líquida. ¿Qué hay que recordar aquí? Aquí el G sub S no es el que es fijo, ¿cierto? El que es fijo es L sub S. Yo conozco cuánto líquido debo tratar. Y el que me va a decir cómo cambia esta pendiente va a ser G sub S. G sub S hacia arriba, G sub S hacia abajo. Ya veremos para dónde aumenta y hacia dónde disminuye.
Entonces hagámoslo nuevamente el caso extremo de ahora. El caso extremo de ahora era este, ¿cierto? Era un caso en el cual tengo una línea de operación, perdón, tengo una línea de operación que es de esta forma, ¿cierto? Y aquí no vamos a centrarnos, no vamos a demorarnos tanto como lo hicimos en el anterior. En este caso tengo una pendiente L sub S sobre G sub S que ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Qué indica esto? Esto indica que si mi cantidad de líquido es fija, esto indica que tengo muchísimo gas, que es muy alto, que esa cantidad de gas tiende al infinito. Y esa cantidad de gas tiende al infinito. ¿Y qué está ocurriendo? El líquido sí se está removiendo en la forma en que yo necesito que se remueva porque está pasando de X2 a X1, pero es tanto el gas que la composición no se va a ver modificada y Y1 va a ser constante. El caso extremo que habíamos dibujado ahora, que era una pendiente vertical, pues digamos que aquí cumpliría lo mismo. Lo que pasaría es que eh, tengo una cantidad de gas muy pequeña y esa cantidad de gas tan pequeña no permite ni siquiera que se alcance eh, mi objetivo. Entonces esta digamos que no tiene tanto sentido que la dibujemos. Empezamos a dibujar la roja. Ahora vean ustedes aquí, yo voy a moverme entre este caso en el cual tengo mucho gas y voy a empezar a bajar la cantidad de gas, bajo la cantidad de gas, bajo la cantidad de gas, bajo la cantidad de gas. Bajar la cantidad de gas, vean ustedes que tiene muy buenos efectos con respecto a qué, con respecto a los costos. Uso menos gas, tengo menos costos, pero a medida que me voy acercando al equilibrio, ¿qué genera? Más etapas. ¿Hasta dónde puedo moverme yo? Hasta aquí, ¿cierto? ¿Y por qué puedo moverme hasta aquí? Porque ya estoy tocando la línea de equilibrio. Al tocar la línea de equilibrio, vamos a cambiarle el color a este. Si le cambio la línea de equilibrio, ¿a qué llegué? A lo mismo que hablábamos ahora. Llegué a esta, ¿cierto? Toqué el equilibrio, razón por la cual tengo la relación L sub S sobre G sub S, que en este caso sería máxima, ¿cierto? Sería máxima, ¿por qué? Es la pendiente más grande, ¿cierto? Aquí casi que podríamos relación, por así decirlo, para no enredarnos, máxima líquido-gas en el caso de la desorción. ¿Qué implica esto entonces? Que yo puedo conocer ¿qué? La cantidad mínima de gas que yo puedo usar. La pendiente va a dar máxima, pero que esta pendiente esté cambiando quiere decir que el G sub S está siendo más bajo. Si la pendiente aumenta, quiere decir que el G sub S es cada vez más bajo. Pero yo no puedo hacerlo tan bajo hasta qué, hasta nada, ¿cierto? Hasta que llegue a cero, porque si llega a cero, pues ya no voy a poder hacer ningún tipo de separación. Esto quiere decir entonces que L sub S, perdón, G sub S mínimo va a ser igual a qué? G sub S mínimo va a ser igual a L sub S sobre la pendiente máxima, ¿cierto? Pues también de esta forma yo puedo conocer la cantidad mínima de gas que yo puedo utilizar. Y en los ejercicios me están diciendo, bueno, usted va a utilizar 1.5 veces la cantidad de gas mínima, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, pues recuerden ustedes que yo no estaría trabajando en la cantidad mínima, estoy aumentando la cantidad de gas y llegaría a una pendiente, por ejemplo esta. ¿Qué pasa con la pendiente azul? Vean ustedes que también tendríamos un número de etapas infinito. ¿Y el número de etapas infinito cómo sería? Pues el número de etapas infinito, recuerden ustedes que aquí empiezo a contar en desorción desde el inicio de mi sistema, ¿cierto? El inicio es x2, y2, y empiezo a contar, ¿cierto? Una etapa, dos etapas, tres etapas, tendría infinitas etapas y no llegaría a la concentración que necesito. La línea verde sí tiene un número limitado de etapas, una etapa, finito de etapas, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Tendría 5 etapas, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de esta forma es que vamos a interpretar cuando nos hablen de cantidad mínima de líquido o cantidad mínima de gas,
cuando estoy hablando de absorción o de desorción. Entonces con eso terminamos este video.